Hola, buenos días. Le doy la palabra al profesor Álvarez Rey, que nos va a hablar sobre el mito del contubernio, Franco y su cruzada antimasónica, un tema recurrente en la historia del franquismo. Desde el primer hasta el último día de la dictadura, Franco se refirió a esa supuesta conspiración judeo-masónica y comunista, indemostrable desde el punto de vista histórico, pero que tuvo un efecto y un uso sistemático por parte de la dictadura. Además, esta presentación que sirva de anticipo para una exposición que está preparando el profesor Álvarez Rey sobre esta misma temática. El profesor Álvarez Rey es catedrático de esta casa, fue desde hace muchos años un entusiasta en la investigación sobre la Segunda República en Sevilla, de las personas, si no la que más, que sabe de este tema. Y también a finales de los años 90 puso en marcha un proyecto de investigación en el que nos incorporamos algunos jóvenes profesores de esta casa, que explica algunas de las líneas de investigación posteriores en torno a memoria histórica. En este sentido, es una voz muy autorizada para explicarnos no solo en realidad el problema de la conspiración judeo-masónica, sino muchas de las variables que tienen que ver con la memoria, desde la depuración del profesorado, represión económica, lo que llamaron el botín de guerra, el exilio de andaluces después de la Guerra Civil Española. Creo que todos conocemos al profesor Álvarez Rey y no requiere tampoco de mucha más presentación. Leandro, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos por vuestra presencia. Gracias a Alberto como coordinador de esta jornada sobre memoria que estamos celebrando en la universidad. Y gracias especialmente por aceptar mi sugerencia de hablar sobre un tema en el que actualmente estoy trabajando y que además pienso que es un tema muy de actualidad. El tema de las teorías de la conspiración, de las noticias falsas y todo eso pues ha dado lugar en nuestros días a que incluso existan programas de televisión dedicados a los paranoicos, ¿no? Los conspiranoicos, estas personas que difunden bulos, teorías, que en realidad hay poco nuevo bajo el sol. Las teorías de la conspiración o fenómenos como los que estamos viviendo en nuestros días los han existido siempre en la historia de la humanidad. Como ustedes comprenderán, para convencer a millones de alemanes que el origen de todos sus problemas lo tenían unos cuantos judíos, que son los que habían apuñalado al país por la espalda y eran los culpables de todas sus desgracias, fue necesario crear una teoría de la conspiración que tuvo como resultado el que todos sabemos. Las teorías de la conspiración, las explicaciones fáciles para problemas complejos han existido siempre en la historia y existió especialmente durante los años que duró la dictadura del general Franco, del cual en este año conmemoramos los 50 años de su final. Justamente hace 50 años, o dentro de poco hará 50 años, en octubre de 1975, el Generalísimo realizaba la última de sus apariciones públicas en el Palacio de Oriente ante una masa enfervorizada de franquistas. Días antes había producido la aplicación de los últimos fusilamientos, de las últimas condenas a muerte de la dictadura. No sé si recordarán aquellos fusilamientos de varios miembros de ETA y del FRAP o del GRAPO,
que provocaron una oleada de indignación prácticamente en toda Europa. En casi todas las capitales europeas se produjeron manifestaciones en contra de las aplicaciones de aquellas penas de muerte. En Lisboa, si no recuerdo mal, se llegó incluso a asaltar e incendiar la embajada de España en Portugal. Pues bien, en esa aparición, que sería la última de sus apariciones públicas, el general Franco, fiel a sí mismo, comenzaba su breve discurso diciendo que todo lo que estaba pasando, que todo lo que se estaba haciendo contra España era el resultado de un contubernio izquierdista, terrorista, que si a ellos les envilece, decía, a nosotros nos honra. El mito de la conspiración judeo-masónica, la existencia o la creencia de que desde tiempos inmemoriales existía una conspiración contra España, es una idea que Franco, pero no solamente Franco, una parte importante de la sociedad española, asumió como un hecho incontestable. Justamente, como les comentaba Alberto, dentro de unos meses, en julio de este año, se va a inaugurar una exposición dedicada al tema de este contubernio, conspiración judeo-masónica, un proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, incluido en la programación de esos 50 años de conmemoración, que no de celebración, aunque yo pienso que si estamos en un Estado y en un país libre, cualquiera tiene derecho a celebrar lo que le parezca, pero en realidad lo que se está haciendo creo que es aprovechando esa cifra rotunda de los 50 años de la muerte de Franco, reflexionar sobre cuestiones, sobre problemas que se vivieron en esa España de Franco que finaliza con la muerte del generalísimo en noviembre del 75. Una exposición que se va a celebrar, se va a inaugurar, estará varios meses abierta en Madrid, en julio de este año, en el Centro Sefarad Israel. Es un centro que está situado junto a la Plaza Mayor, que alberga varias instituciones de tipo cultural. El catálogo de la exposición va a estar disponible simplemente entrando en la web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Se podrá descargar tanto el catálogo como los textos que acompañarán a esa exposición, que pretendemos que sea un recorrido o una reflexión no sobre lo que fue el mito de la conspiración, porque ese mito se explica en dos frases, es decir, la creencia de que por lo menos desde los tiempos del motín de Esquilache, judíos, masones, izquierdistas, habían organizado una conspiración contra España y esa conspiración el resultado de todos los males y todas las desgracias vividas por nuestra patria desde entonces. Eso es una cosa que se explica en dos palabras. ¿Cómo se construye, a través de qué ingredientes, de qué elementos se fue construyendo ese mito? Esa teoría de la conspiración es de lo que tratará básicamente esa exposición. Y el primero de los elementos sobre los que pretendemos poner el acento a la hora de explicar cómo se construye ese mito es el papel que los judíos han desempeñado en la historia de España. Unos judíos que, como ustedes saben, por lo menos desde el siglo IV, hay noticias de la presencia de esta población en la península ibérica. Como supongo que saben, en el año 70 después de Cristo, tras una nueva rebelión de la población de Israel, el futuro emperador Tito ordena la destrucción del templo de Jerusalén y lo que los judíos llaman la diáspora, es decir, la expulsión, la dispersión de la población judía por todos los rincones del Imperio Romano. En España, como digo, al menos desde el siglo IV hay datos que confirman la presencia de las primeras comunidades judías en nuestro territorio.
unos judíos que siempre fueron una minoría mal vista y marginada, especialmente a medida que fue extendiéndose el cristianismo. Esa acusación de ser los culpables de haber matado al Hijo de Dios, etcétera, etcétera, siempre acompañó a unos judíos que, sobre todo tras la invasión y la constitución del Estado visigodo, iban a ser objeto de frecuentes legislaciones, medidas que hacían de los judíos una minoría, como les decía, perseguida y mal vista por el resto de la población. Uno de los primeros trabajos que yo realicé cuando cursaba la carrera de Historia en esta facultad, en el año 78, que ya ha llovido un poco desde entonces, especialmente en las últimas semanas, era un trabajo sobre la legislación que los sínodos de Toledo, los sínodos visigodos, impusieron a la población judía. Yo les reconozco que me sorprendí, todavía lo recuerdo, cuando en uno de esos sínodos se establecía el que los judíos que habitaban el reino visigodo tendrían la obligación de llevar una estrella de David colocada en el pecho, exactamente igual de una de las medidas que los nazis en los años 40 del siglo XX impondrían a los judíos de toda Europa. Unos judíos que, tras la invasión musulmana, vieron mejorar su situación, al menos podían mantener sus costumbres, su religión, eso sí, pagando un impuesto especial, que con la reconquista cristiana de los territorios al sur de la península vieron cómo el rechazo, la envidia que muchas veces suscitaba la situación económica de esa población judía se acrecentaba. Recuerden que en la mayor parte de Europa los judíos tenían estrictamente prohibido dedicarse a la agricultura, poseer tierras. Por eso no es porque fueran mucho más inteligentes que el resto de la población, sino se especializaron en otro tipo de actividades. Muchos judíos se dedicaron a la artesanía, a lo que llamaríamos la preindustria, muchos eran abogados, médicos, etcétera, y sobre todo cumplían una función muy importante como era el prestar dinero con interés. Según el catolicismo, la usura, que es el prestar dinero con interés, es uno de los mayores pecados que puede cometerse. Si Alberto, por ejemplo, me pidiera que le apetece comprarse una finca y yo le dejara 10 millones de euros y dentro de 10 años me devolvería ese dinero con un interés de 1 euro, yo estaría practicando la usura. Como los judíos no eran cristianos, pudieron dedicarse a ese tipo de actividades, recaudadores de impuestos, prestamistas, etcétera, lo cual hacía, junto con su religión, sus costumbres, su aspecto racial, etcétera, una población muy mal vista por la mayoría de la población cristiana. De hecho, en 1791 se vivieron no solamente en España, sino en casi toda Europa una serie de ataques, de pogroms a las comunidades judías. La de Sevilla fue una de las más terribles. Creo que el número de asesinados en las juderías sobrepasó las 4.000 personas. Un rechazo que iba a manifestarse en esa orden de expulsión que los llamados reyes católicos acuerdan, edictan en 1492, tras la conquista del reino nazarita de Granada, y que dejaba a los judíos la disyuntiva de o convertirse al cristianismo o abandonar el país. Por lo que se sabe, hoy día más de 100.000 judíos decidieron abandonar Sefarad, que es como llamaban a España, lo que nosotros hoy llamamos España, expandiéndose pues, por el norte de África, por Italia, sobre todo por el Imperio Otomano,
etc. Una población sefardita que curiosamente llevó nuestra lengua a Oriente justamente cuando Colón y los descubridores estaban llevándola al Nuevo Mundo. Una minoría sefardita que españoles del destierro tendrían que pasar muchos siglos para que fueran reconocidos como lo que realmente eran, españoles obligados a abandonar su tierra por cuestiones no solamente religiosas, porque el problema judío, a pesar de la expulsión de 1492, continuó. Muchos judíos aceptaron la fe católica, se bautizaron, aunque siempre existió la sospecha de que en secreto seguían practicando su religión, sus costumbres. Eso dará lugar al problema de los judeoconversos, etcétera, que tanta presencia tendría en la España de los siglos modernos, los estatutos de limpieza de sangre, etcétera, etcétera, y que incluso daría lugar a que aún en el siglo XX, cuando el número de judíos existentes en España era mínimo, el elemento judío fuera uno de los elementos que iban a nutrir esa teoría de la conspiración o del contubernio judeo-masónico. El segundo de los elementos de esta ecuación era, obviamente, la masonería. Una masonería que, tal y como ha llegado hasta nosotros, nació a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Si le preguntan ustedes a un masón o a un partidario de la teoría de la conspiración, les dirá que la masonería se remonta poco menos a los tiempos de Adán y Eva, pero en realidad, tal y como ha llegado hasta nosotros, es una institución, una organización que se crea a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra, no por una casualidad, sino por sus razones. Si después tenemos tiempo, les explicaré por qué la masonería filosófica o especulativa, que es la que ha llegado hasta nosotros, surge en Londres en 1717, una institución de carácter universalista, filantrópico, que defiende ideales como los de libertad, igualdad y fraternidad, tan en relación con las ideas de la Ilustración y del siglo de las luces, una organización apoyada sobre todo por los sectores altos de la sociedad inglesa, nobles, miembros de la alta burguesía, y que crea una organización curiosamente inspirada en los utensilios, en los ritos del más prestigioso de los gremios medievales, el gremio de constructores de catedrales. Si han leído o han visto esa fantástica novela de Ken Follett titulada Los pilares de la tierra, pues lo que les está retratando era lo que era un gremio de constructores, el más prestigioso de la Edad Media, porque solamente los miembros de ese gremio eran los que conocían lo que llamaban los secretos de la arquitectura, los que eran capaces de edificar esas majestuosas catedrales que tanta influencia tuvieron en la visión, en la cosmovisión del mundo de las sociedades medievales. Los nuevos masones decidieron adoptar los símbolos, los instrumentos de los antiguos albañiles, porque la palabra masón solamente significa eso, albañil, pero dándoles un sentido simbólico. Por ejemplo, el triángulo equilátero pasó a convertirse en uno de los ideales fundamentales de la nueva masonería, un mundo donde imperase la igualdad y la libertad sostenidas por la fraternidad. La catedral que tendría que construir la nueva masonería no sería, por tanto, ya un edificio físico, sino una obra espiritual, una obra en la cual, a través del aprendizaje que los masones conocerían en las instrucciones de sus logias, de sus talleres, irían convirtiendo a esos seres humanos de piedras imperfectas en piedras cúbicas,
en piedras válidas para la construcción de ese ideal de erigir la gran catedral de la fraternidad universal. Un objetivo, por tanto, no ya físico, sino espiritual. Una masonería, como digo, inspirada en los ritos, los rituales, los objetos de la antigua masonería operativa, la de los antiguos gremios de canteros y picapedreros, y que sorpresivamente fue expandiéndose y adquiriendo un gran prestigio, sobre todo en el mundo anglosajón, en los países anglosajones o del norte de Europa, como Gran Bretaña o Suecia. Siempre el presidente, el gran maestre de sus respectivas masonerías, ha sido un miembro de la familia real. En Estados Unidos se sabe que al menos 17 presidentes pertenecieron a la masonería, comenzando por George Washington y siguiendo por personalidades como Abraham Lincoln, etcétera, etcétera. Una masonería a la que han pertenecido personajes célebres, como Garibaldi, el líder de la independencia italiana, Mozart, Isaac Newton, políticos como Churchill, Truman, Washington, etcétera, actores. Una masonería que en el mundo especialmente anglosajón, países donde además el peso de la Iglesia Católica nunca ha sido similar ni de lejos al que la Iglesia Católica ha tenido en países como España, Francia, Italia o Portugal, países donde además se asentaron regímenes liberales consolidados, pues prácticamente desde comienzos del siglo XIX, países donde la masonería siempre ha gozado de un prestigio prácticamente hasta nuestros días. La masonería exige como primer requisito para poder ingresar a los neófitos, a lo que llaman los no iniciados, es ser una persona de buenas costumbres morales, poseer independencia económica y poseer también una instrucción básica, es decir, saber leer y escribir. Rasgos que hoy, o características que hoy, digamos, en las sociedades occidentales cumpliría casi todo el mundo, pero que si nos situamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso bien entrado el siglo XX, apartaría a una gran parte de la población de poder siquiera solicitar su ingreso, su iniciación en lo que los masones llaman su orden. Una institución, además, contra lo que se suele creer, de carácter deísta. Es decir, para ser masón, originalmente se exigía la creencia en Dios. Lo que no imponía la masonería era ningún tipo de religión en concreto, siempre y cuando se creyera en Dios, llámese Yahvé, Alá o como se quiera, se podía hacer masón. Incluso para aquellos de sus miembros que no aceptaran o no tuvieran una fe concreta, sí les exigía la creencia en un ser superior, lo que los masones llaman el gran arquitecto del universo, principio y fin de todas las cosas, porque como dicen los masones, de la nada no surge nada. Tiene que haber un principio creador, un Dios, que acostumbraron a representar con la letra G, de good, Dios en inglés, que era obligatorio inicialmente al menos para poder ser masón. Es verdad que ya en el siglo XIX surge una masonería más liberal, lo que, sobre todo de inspiración francesa, que no exige la creencia en Dios para poder ser masón. Pero en cualquier caso se trata de una institución, como pueden imaginar, muy elitista, que rápidamente se extendió por todo el mundo, especialmente el mundo anglosajón, que en países como el nuestro tuvo un arraigo y un desarrollo bastante lento. Como les digo, a pesar de lo que afirmen tanto los defensores como los críticos de la leyenda negra de la masonería, por lo que sabemos,
ni en el siglo XVIII, ni en ese agitado proceso de tránsito del antiguo régimen al liberalismo, ni durante buena parte del siglo XIX, hay constancia de la existencia en nuestro país de una masonería mínimamente organizada. Es verdad que existieron algunas logias en ciudades como Madrid o como Cádiz o como Sevilla o Málaga ya desde finales del XVIII, pero todas esas logias tenían en común un hecho. Sus miembros eran extranjeros, generalmente comerciantes o militares, de paso, o más o menos asentados en esas ciudades portuarias. La primera de las logias que se establece en nuestro suelo se establece no exactamente en España, sino en Las Rocas, en la colonia británica de Gibraltar. Dentro de cada regimiento británico existía una logia y ya a comienzos del siglo XVIII incluso se crea una logia denominada de inhabitants, los habitantes, formada por civiles, pero eso no es masonería española, eso en todo caso es masonería inglesa o británica. Como les digo, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el supuesto papel que los masones desempeñaron en cuestiones como las Cortes de Cádiz, yo siempre defiendo que ningún masón pondría su firma en una constitución que establece que la única religión que se permitirá en España será la religión católica porque es la única verdadera. Los masones, es cierto que comienzan a identificarse con la causa de los liberales, pero eso es un fenómeno más relacionado con lo que es el exilio que sigue al retorno de Fernando VII en 1814, que un fenómeno que se desarrollase en ese proceso de tránsito del antiguo al nuevo régimen. Aunque para la policía de Fernando VII, como para la policía de Franco, si todo liberal era por definición un masón, igual que todo rojo o todo comunista era también sospechoso de ser masón. Si ustedes acuden al archivo de Palacio y consultan los papeles de Fernando VII, encontrarán interminables listas de supuestos masones, que en realidad son listas de supuestos liberales, que durante esas décadas de comienzos del siglo XIX alimentaron ese enfrentamiento en contra del antiguo régimen. En realidad, hasta el final del reinado de Isabel II y sobre todo hasta la Revolución gloriosa de septiembre del 68, no tenemos datos fehacientes que nos permitan asegurar la existencia de una masonería ya arraigada en nuestro país. Una masonería española que va a vivir su etapa de esplendor en las décadas finales del XIX, entre 1868 y 1898. Son décadas en las que se crean cientos de logias en toda España, aunque es verdad que muy concentradas en algunos territorios muy concretos. Madrid, Barcelona, Cataluña, Valencia, el litoral mediterráneo y especialmente Andalucía son las zonas de tradicional arraigo de la masonería. Por razones, entiendo, obvias. Si estamos hablando de una organización que defiende los principios y los valores que defiende y que exige los requisitos que exige, eso obliga a la existencia de lo que llamaríamos unas clases medias, una burguesía más o menos afín a esos ideales de progreso, de libertad, de fraternidad, etc. Y eso en la España del siglo XIX no lo pueden ustedes encontrar en Zamora, ni en Guadalajara, donde también hubo logias, pero nada que ver con el arraigo, con el peso que esa masonería tuvo en regiones como Andalucía, que por sí mismo llegó a concentrar casi el 40% de toda la masonería española, en número de logias, en número de miembros. Estamos hablando de una institución a la que acuden ¿quiénes? Pues lo que podríamos llamar los situados en el extrarradio del sistema liberal. Muchos progresistas, demócratas, después republicanos en todas sus ramas, librepensadores,
obreristas, socialistas, anarquistas, son los que comienzan a acudir a las logias. ¿Por qué? Pues a saber, algunos por curiosidad, como siempre, otros porque llegaron a creerse esa idea de que la masonería, esa idea de los sectores más conservadores, no eran sino nidos de revolucionarios y acudieron allí por si acaso, o porque necesitaban lo que para mí ha sido siempre la masonería en España, refugios, espacios de libertad donde han acudido pues todos aquellos defensores de ideas de progreso, modernizadoras, liberales, demócratas, etcétera, etcétera. Una masonería que a finales del siglo XIX, en torno al 98, conoce su propia crisis finisecular. A la masonería se le acusa desde los sectores más reaccionarios, integristas, de ser, de nuevo, la responsable de una de las mayores desgracias de la historia de nuestro país, la pérdida de los restos del imperio colonial, de Cuba, de Filipinas. Los locales de las obediencias masónicas son asaltados por la policía y en esa situación de ataques, de persecuciones, la masonería española prácticamente se hunde como si fuera un inmenso castillo de naipes, una etapa de decadencia de la que no se va a recuperar sin llegar, por supuesto, a esas cifras y a esos niveles de esplendor de finales del XIX hasta los años 20, hasta los años de la dictadura de Primo de Rivera. Una dictadura que paradójicamente se convierte en una especie de revulsivo para ese relativo renacimiento de la masonería en España. De nuevo Andalucía se convierte en el espolón de proa de este proceso. Sevilla se convierte en la sede de la principal obediencia, el Gran Oriente Español. Masones andaluces y sevillanos son los que dirigen este renacer de la masonería, con personajes como Diego Martínez Barrio, Demófilo de Buen a la cabeza. Una masonería que, tras la etapa de la dictadura, contempla un fenómeno muy interesante, como es la dedicación a la política de muchos de sus miembros. Esto entronca con otras de las características de la masonería en nuestro país, una masonería que, lejos de la masonería británica, que no se mezcla en asuntos políticos, etcétera, por su necesidad de luchar contra el absolutismo, siempre tuvo una clara vocación política, entendiendo por vocación política su interés por influir en la introducción de esas ideas de progreso, democráticas, etcétera, etcétera. Los años de la Segunda República son años en los que se asiste al momento de mayor protagonismo político de los masones en la historia de nuestro país. Estamos hablando de presidentes de gobierno, ministros, altos cargos de la administración, alcaldes, concejales. En las Cortes de 1931, las Cortes Constituyentes, de 470 diputados que formaban ese Parlamento, la República, con bastante buen criterio, entiendo, decidió suprimir el Senado y crear una sola Cámara, aunque ampliando el número de escaños para que el voto valiera igual en todas partes, no como ocurre en nuestros días. De 470 diputados, unos 140 o eran masones o habían pertenecido a la masonería con anterioridad a su elección como diputados. Masones que pertenecían a partidos con programas, con discursos, con objetivos muy diferentes. Diputados masones que nunca llegaron a votar juntos en ninguna ocasión, ni siquiera en lo que más le podía unir, como era el decidir cuál era la situación, el estatus de la Iglesia Católica en España. Los masones votaron de manera unánime en un mismo sentido, porque siempre priorizaron sus obligaciones políticas partidistas que su pertenencia a la masonería.
Los años 30 fueron una etapa aparentemente de esplendor de la masonería en España, aunque yo defiendo que fue todo lo contrario, una etapa de crisis de la masonería, porque muchos masones priorizaron su dedicación a la política a sus obligaciones como masones. No sabremos nunca hasta qué punto los masones influyeron en la política republicana de los años 30. Lo que sí podemos constatar es cómo la política influyó en la vida de las logias, generando enfrentamientos, divisiones, que dieron lugar al hecho de que a la altura de 1936 el número total de masones activos en España posiblemente no superase a los 5.000. Solo en Portugal había más de 10.000 masones en activo un año antes, por no contar los millones o cientos de miles de masones que existían en países como Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia. Unos 5.000 masones en activo que van a ser el segundo componente de esa terrible conspiración que supuestamente acechaba a nuestro país. Porque es más interesante incluso que la historia de la masonería es, diría yo, la historia de la antimasonería, un fenómeno que tiene muchos componentes de obsesión patológica, cuyos orígenes se remontan ya al siglo XVIII y que podríamos decir llega hasta nuestros días. Unas teorías de la conspiración que tienen su origen claro en esas obras de Agustín Barruel, que poco menos que atribuía la Revolución Francesa al fruto de esa conspiración entre judíos y masones, que va a seguir desarrollándose durante el siglo XIX y que sobre todo va a alcanzar su punto álgido en la segunda mitad de ese siglo XIX, al tiempo que los movimientos y las ideologías de carácter nacionalista van adoptando un perfil más excluyente, más agresivo, y al tiempo que se desarrollan esas llamadas ideologías fin de siglo de carácter supremacista, racistas, antisemitas, y que parten básicamente de lo que podríamos denominar un darwinismo social, esa idea de que en las sociedades humanas como en la naturaleza solamente sobrevive el más fuerte y que el más fuerte tiene derecho a sobrevivir a costa del más débil. Todo esto es lo que va a dar lugar a ese crecimiento de esos nacionalismos excluyentes que necesitan buscar chivos expiatorios a los que acusar y a los que adjudicar los males, los problemas de sus países, un antisemitismo que además se va a ver forzado o reforzado por escándalos como el que estallan en Francia, como el célebre Affaire Dreyfus, un discurso contra la masonería, contra los judíos, que tiene la Iglesia su principal respaldo. Al fin y al cabo, la Iglesia se considera como uno de los sectores más afectados por esos males que ha traído el mundo moderno, la desaparición del antiguo régimen, la ruptura de esa unión indisoluble entre el trono y el altar, el desarrollo de la secularización, etcétera, etcétera. Una antimasonería de inspiración católica que alcanzará ribetes verdaderamente ridículos cuando se intente relacionar a la masonería con el diablo, ¿no?, con ritos satánicos. Hay un caso muy célebre de estafa, que es el célebre caso de Leo Taxil, un escritor que comienza a publicar una serie de libros donde narra todo esto, que el verdadero director de la masonería es el demonio, que los masones secuestran a los niños, los asesinan en sus ritos diabólicos, que practican orgías sexuales en sus reuniones, etcétera, etcétera. Toda una serie de disparates que la Iglesia
con el Papa León XIII a la cabeza, acogió con entusiasmo. El propio Papa se ofreció a financiar la edición de los nuevos libros de Leo Taxil, que hizo una verdadera fortuna con estas paparruchas. En realidad lo que ocurría es que Taxil, que había sido siempre un hombre anticlerical, rabioso, había ingresado en una logia y a los pocos meses sus hermanos lo habían decidido expulsar de esa logia. Y para vengarse, pues decidió pasarse al otro bando y empezar a escribir todas estas cuestiones. Hay un momento en el año 1897 en que Taxil convoca una conferencia de prensa ante los principales medios del mundo, asegurándoles que va a presentarle a la madre del anticristo, y aprovecha pues para decir que todo lo que ha escrito con anterioridad pues eran verdaderas tonterías, fruto de su imaginación y fruto de su interés en reírse de los católicos, de los crédulos católicos. Bueno, aunque Taxil murió en 1907, la Iglesia, que al principio pasó bastante ridículo por este asunto, pues decidió mirar para otro lado, y de hecho todavía hay gente en nuestros días que sigue creyendo las alucinaciones y las fantasías de este personaje. Un antimasonismo que también tiene en España su continuidad, ¿eh? Por extraño que os pueda parecer, en España existe la antimasonería antes de que exista la masonería. En 1738 un clérigo publica un célebre opúsculo, Centinela contra francmasones, en 1738, cuando no hay constancia de que existiera la más mínima logia ni actividad masónica en nuestro país, algo que continúa en el siglo XIX, algo que tiene un fenómeno que tienen la obra de autores como Sardá y Salvani, El liberalismo es pecado, o Tirado y Rojas, o Sánchez, o La Fuente, pues sus principales panegiristas. Unos ataques desde la Iglesia a los que la masonería en España va a responder acentuando su discurso anticlerical. Para los masones, el origen del atraso de España en todos los órdenes, político, cultural, económico, etc., era el poder omnímodo que la Iglesia Católica ejercía sobre las conciencias de los españoles. A veces se confunde anticlerical con antirreligioso, cuando en realidad son dos cuestiones que no tienen nada que ver. Yo puedo ser una persona de misa y comunión diaria y ser un anticlerical, porque el clericalismo es estar en contra de que la Iglesia ocupe espacios que no le corresponden. El desarrollo del anticlericalismo en el seno de esa masonería que comienza a crecer desde la segunda mitad del siglo XIX fue muy intenso, y posiblemente una de las razones que hace que se acerquen y convivan en las logias pues gentes de ideas tan diferentes, porque entre lo que podía defender un demócrata, un republicano, un anarquista o un socialista, había universos ideológicos de diferencia, pero todos eran anticlericales. El anticlericalismo es un elemento cohesionador de una izquierda o de unos partidos y organizaciones o ideologías de izquierda que en nuestro país siempre se han distinguido por una cosa, por anteponer lo que les diferencia de lo que les une. Al contrario que los partidos y las ideologías conservadoras, que siempre tienen presente lo que les une a lo que les separa. La izquierda española siempre ha antepuesto lo contrario, porque realmente entre lo que podía defender un republicano moderado y un socialista revolucionario, pues había universos de separación ideológicas. Aunque, insisto, todos eran anticlericales. Una situación que va a adquirir un marcado
protagonismo político, especialmente cuando en la historia de nuestro país, pues sobre todo en los años de la Segunda República. Es en los años de la Segunda República cuando se construye esa teoría de la conspiración judeo-masónica y con una clara finalidad política. Y con ingredientes que posiblemente hoy nos resulten muy comunes y muy habituales, porque algo así no se pone en marcha si no es con un inmenso esfuerzo propagandístico para convencer a mucha gente de que todos sus problemas, todos los males, todo lo que atacaba sus creencias, sus intereses, sus valores, eran el fruto de unos oscuros poderes secretos sostenidos por los masones, los judíos, los separatistas, los comunistas, etc., son necesarios varios ingredientes. Hacen falta unos propagandistas, lo que hoy llamaríamos unos influencers, unos youtubers, que ahí tienen los más representativos de los que fueron esos constructores del odio en los años de la Segunda República. Ahí tienen, por ejemplo, al célebre padre Tusquets, un joven sacerdote barcelonés, hijo de banquero, que a comienzos del año 32 va a publicar una obra de la que se van a vender decenas y decenas de miles de ejemplares y que es la nuez, el punto de arranque de esas teorías de la conspiración, los orígenes de la Revolución Española, en la que afirma y asegura que todo lo que está ocurriendo en España desde abril del 31 no es sino el fruto de la labor de unos poderes secretos formados por la masonería, el judaísmo, etcétera, que lo que han implantado es una dictadura republicana pues para acabar con todos los valores de la verdadera España. Ahí tienen a Mauricio Carlavilla, un policía que fue expulsado de la policía en el año 34 o 35 por diversos asuntos bastante inmorales y que pasa a convertirse en uno de esos arquitectos del odio, uno de esos influencers de los años 30. Su obra más conocida es Asesinos de España, una obra de la que se editaron 100.000 ejemplares y que se repartieron gratuitamente a todos los militares a lo largo del año 1935-36. Dudo que Mauricio Carlavilla tuviera capacidad económica para un esfuerzo de esas características. Mauricio Carlavilla, en los años posteriores a la Guerra Civil, por petición de Himmler, el jefe de las SS, va a situarse al frente de una brigada especial de la Dirección General de Seguridad encargada de vigilar y de controlar a los judíos que existían en España, a los judíos españoles, a los judíos que habían llegado a España huyendo de la persecución nazi. Ahí tienes a un caso bastante curioso, Ferrari Viloch, un joven periodista mallorquín que en los años 30 pasa a la plantilla de Informaciones. Informaciones era un diario que hoy sabemos pagaba el régimen, el gobierno nazi de Alemania y el multimillonario Juan March, un hombre que se hace un lugar dentro de esos influencers con esa obra entre masones y marxistas y que, sin embargo, cuando se aprueba la ley de represión de la masonería y el comunismo va a ser condenado porque en su juventud había pertenecido a la masonería y va a pasarse 2 añitos y medio en la cárcel de Burgos. Cuando sale de la cárcel es una persona repudiada por todos, a la que se le prohíbe seguir ejerciendo su profesión de periodista y muere muy joven, imagino que en la más absoluto abandono y demás. Ahí tienen a Domingo Tejera, el director del periódico sevillano La Unión, verdaderamente obsesionado por el tema de las sectas, donde todas las semanas se reproducían fragmentos de las obras de Tusquets o de Mauricio Carl, etc.
Ahí tienen a Eduardo Comín Colomer, un policía que en los años 40 va a llevar a cabo una requisa, va a situarse también al frente de la llamada brigada antimarxista, va a dirigir el boletín antimarxista y va a hacerse con un archivo impresionante fruto de las requisas, de los robos que practica en sedes de partidos, de logias, de particulares. Al menos su viuda tuvo el buen gesto de, tras su fallecimiento, donar este fondo a la Biblioteca Nacional, donde existe todavía el llamado Fondo Comín Colomer, especializado en libros de antimasonería, de comunismo, etc. En cualquier caso, no solamente era necesario contar con unos influencers, con unos propagandistas, muchos de ellos vinculados a la extrema derecha o al catolicismo más extremo, hacía falta también unas redes sociales a través de las cuales difundir esos discursos, esas teorías. En esto podemos decir que colaboraron desde organizaciones de extrema derecha, como la agrupación de familiares y amigos de los religiosos, Acción Nacional, etc., a toda la red de periódicos conservadores, pues desde El Siglo Futuro, pasando por ABC, por La Nación, llegaron incluso a editarse revistas especializadas en antimasonería y antijudaísmo, como fue la célebre Gracia y Justicia, que según se decía ni tenía una cosa ni tenía lo otro, ¿no? Una revista financiada también por sectores de extrema derecha. Y sobre todo, para que todo esto calase, era necesario que ese discurso fuera asumido por los partidos políticos de derechas. Y esto es lo que se produce en 1933, en esa campaña electoral que va a provocar un vuelco, un cambio, un giro en la trayectoria de la Segunda República. Gil Robles reconoce en sus memorias que envió a expertos, a lo que hoy llamaríamos especialistas en marketing político, a Alemania para que aprendieran las técnicas de propaganda que habían llevado al poder a los nazis a comienzos de ese año 33. Bueno, el propio Tusquets también reconoció, aunque es un personaje muy curioso, en los últimos años de su vida sufrió una extraña amnesia que le hizo olvidarse de todo lo que había sido su papel en la construcción de estas teorías de la conspiración, en la represión de posguerra. Tusquets es uno de los que va a colaborar en la formación de ese enorme archivo de la guerra civil, fruto de las incautaciones y requisas que se viven en la guerra civil. Tusquets fue invitado por la Asociación Antimasónica Internacional, de la que formaba parte, a visitar el campo de concentración de Dachau, en Alemania, para enseñarle lo que había que hacer con los judíos y con los masones en España, según él mismo reconoció, aunque, como digo, en los últimos años de su vida se le borró de la memoria todo aquello. Todos los partidos de derechas, pues desde la derecha supuestamente moderada, como era la CEDA, hasta la Falange, pasando por los monárquicos, acabaron asumiendo esa teoría de la conspiración judeo-masónica de los poderes secretos contra España y lo utilizaron profusamente pues, en sus mítines, en sus discursos, en sus folletos, dando lugar a lo que yo creo el inventor de la propaganda y del marketing moderno, que es un señor llamado Goebbels, aspiraba a que una mentira, si se repetía 1 millón de veces, para gran parte de la gente acaba convirtiéndose en una verdad. Una gran parte de la sociedad española, posiblemente gracias a este esfuerzo combinado, que tanto nos recuerda a fenómenos que vivimos en nuestros días, pues llegó a creerse que los problemas de España eran una consecuencia de esa conspiración, de esos poderes secretos, de personajes como Azaña. Nadie en la historia de España ha sufrido campañas de difamación, de insultos, de desprestigio, como Manuel Azaña, hasta Pedro Sánchez. En cualquier caso, ese fue el origen de esa cruzada contra la anti-España
que iba a poner en marcha ese cruzado de la fe que fue el generalísimo y caudillo don Francisco Franco Bahamonde. Una persecución contra los masones que se puso en marcha recién iniciado el golpe de Estado de julio del 36, que no era novedosa en lo que era la Europa de ese momento. Yo diría que casi el odio contra judíos, masones, izquierdistas, etcétera, pasó a convertirse, sobre todo en el periodo de entreguerras, en casi una de las señas de identidad de los regímenes totalitarios, fascistas, de dictaduras que se implantan en esos años. Donde primero se producen leyes que prohíben la masonería es en la Unión Soviética, donde ya la Comintern declara la incompatibilidad en ser miembro del partido y ser masón. Unos años después se aprueban una serie de leyes contra una organización que consideran burguesa y contraria a los intereses del proletariado. Pero lo mismo ocurre en Alemania a partir de 1933, en Austria, en Portugal, donde en el año 35 se declara ilegal la masonería y los más de 10.000 masones portugueses tienen o que huir al exilio o van a ser detenidos, identificados, procesados, etc. Lo mismo va a ocurrir a partir de 1940 en la Francia de Vichy, la Francia colaboracionista con los ocupantes nazis, un régimen de Vichy que se va a convertir en un fiel colaborador en esa política de exterminio de Franco. El régimen de Pétain no solamente va a entregar para que se dé el gustazo de condenarlos y de fusilarlos a destacados dirigentes de la izquierda que habían conseguido pasar al exilio, sino a muchos masones. Incluso envía a Franco parte del archivo del Gran Oriente Español que los masones españoles, al final de la Guerra Civil, habían conseguido poner a salvo, creían, en Francia. En cualquier caso, nada tan sistemático, tan metódico, tan extendido en el tiempo como la represión que va a poner en marcha el generalísimo contra quien llamaba la anti-España. Una represión que se inicia ya el mismo julio del 36. Durante la Guerra Civil muchos masones van a ser detenidos y fusilados, posiblemente no por su condición de masones, un dato que posiblemente ignoraban sus asesinos, sino precisamente por su protagonismo en la vida política y en la vida social de los años de la Segunda República, alcaldes, concejales, diputados, etcétera, con independencia de que existiera una política dirigida específicamente contra los masones, perdieron la vida, fueron asesinados durante la guerra. Solamente en Andalucía hay más de 300 asesinatos de masones constatados en los primeros momentos de la Guerra Civil, aunque en realidad la mayoría de esos 5.000 masones españoles en activo que existían a la altura del 36 pudieron salvar su vida. ¿Por qué? Porque residían en las zonas de tradicional arraigo masónico, ciudades como Madrid, Barcelona, Cataluña, Valencia, Alicante, etcétera, que hasta el final del conflicto permaneció en zonas republicanas. Lo que se va a poner en marcha a partir del final de la Guerra Civil es, por tanto, una represión no ya contra los que eran masones en 1936, sino contra todos aquellos que hubieran pertenecido a la masonería en algún momento de su vida. ¿Cómo se consigue identificar a esas personas? Mediante la incautación de sus archivos, ¿no? Miles de libros de actas, de cartas, de expedientes, de correspondencia, que pasan a integrar lo que se llamará la Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, después llamado Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, y actual Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde fue a parar todo aquello, ¿no?, que fue incautado durante la Guerra Civil, no solamente en las logias, en los locales que albergaban las logias masónicas, sino en sedes de partidos, casas del pueblo, sindicatos, etcétera,
domicilios particulares. Muestra de la obsesión por el tema de la masonería es que incluso se llega, por orden expresa de Franco, a reconstruir una supuesta logia masónica que todavía se conserva y que se puede visitar, acentuando todos los rasgos más morbosos, más melodramáticos. Un archivo de Salamanca donde, como digo, se instaura la Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, en el que van a colaborar algunos de esos influencers de la teoría de la conspiración, como el propio padre Tusqués, y que desde el primer momento se divide la documentación en dos secciones. La sección político-social, todo lo que tuviera que ver con partidos, sindicatos, etcétera, y lo que llamaron la sección especial, especialmente la sección de masonería y todo aquello que les resultaba raro a los policías y expertos en el tema franquista. Esperantistas, rotarios, judíos, asociaciones feministas, todo eso fue a parar a esa sección especial de Salamanca. Para que se hagan una idea del volumen de la documentación a los que nos estamos refiriendo, en Salamanca existen aproximadamente unos 80.000 expedientes personales de masones, más de 65.000 sumarios de los procesos a los que se les sometió a partir de 1940, expedientes de todo tipo, desde fichas de masones, etcétera. Entre paréntesis le diré que la masonería, por lo menos la española, no es que fuera especialmente secreta, sino que desde mi punto de vista fue una institución bastante poco discreta. Las logias, los masones españoles del siglo XIX acostumbraban a publicar en sus boletines oficiales, en sus revistas, etcétera, los temas que se debatían en sus reuniones, las personas que solicitaban ingresar en cada logia, fulanito de tal, residente en tal sitio, de tal edad, de tal profesión, etcétera. Las personas que salían de las logias por voluntad o expulsados por las mismas. Es decir, un caudal enorme de información que es lo que iba a permitir poner en marcha esa cruzada orientada a la aniquilación de los masones. Para ello, el régimen se valió básicamente de una ley aprobada el 1 de marzo de 1940, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, una ley que, en mi opinión, en buena medida tuvo que estar inspirada y redactada por el propio Franco, porque ahí aparecen muchas afirmaciones que después el propio Franco, utilizando un seudónimo, el de Joaquín Bor, publicó en una serie de artículos en el diario falangista Arriba y que en los años 50 fue recopilado en un libro con el título de Masonería y que sabemos que era obra de Franco, un libro que debía titularse más bien Antimasonería y cuya última edición es del año pasado en inglés, que ha sido reeditado varias veces por la Fundación Nacional Francisco Franco, etcétera, y que es un compendio de todas las afirmaciones rocambolescas que desde el siglo XVIII se vienen diciendo sobre esa teoría de la conspiración. Es un compendio, un recopilatorio, podríamos decir. No hay nada de original en esos artículos de Franco o de Joaquín Bor, y afirmaciones como las que aparecen en esos artículos, de que los masones, los judíos, etcétera, son los responsables, pues desde el motín de Esquilache hasta la desaparición de la monarquía en abril del 31, aparecen en el preámbulo de esa ley de represión que iba a dar lugar a la formación de un tribunal especial, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que iba a estar actuando pues básicamente durante 2 décadas, hasta los años 60, en que se suprime en este Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, como se suprime el Tribunal de Responsabilidades Políticas, aunque no se suprime la ley, la normativa que regulaba el funcionamiento de estos tribunales. Una normativa que pasa a ser asumida por otro tribunal de represión que se crea en los años 60 y que es el célebre Tribunal de Orden Público, el TOP,
¿no? Es decir, la legislación contra comunistas, masones, etcétera, estuvo en vigor hasta incluso después de la muerte de Franco, aunque los tribunales encargados de aplicar esa ley se disuelven en los años 60. Ahí tienen los miembros del tribunal. Inicialmente el presidente fue un carlista llamado Marcelino de Ulibarri, que es quien realmente crea la Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, aunque el presidente que estuvo más tiempo al frente de este organismo, prácticamente hasta su fallecimiento, fue el célebre general Saliquet, más conocido como el Carnicerito de Castilla, un personaje que junto a otros militares, falangistas, etcétera, van a aplicar esa normativa contemplada en la Ley de Represión de 1940, aunque no lo hicieron gratis, obviamente. Estamos hablando de unos miembros del tribunal que van a ver retribuido sus sacrificios por la patria con 12.000 pesetas. Si tienen en cuenta el valor de la peseta y el nivel de vida en el año 41, pues estamos hablando de personas que serían muy patriotas, pero por supuesto estuvieron muy bien remunerados. En total, para el año 1941, el presupuesto de funcionamiento del tribunal casi se aproximó a las 300.000 pesetas de la época. Si tienen en cuenta que en ese año comprar una vivienda obrera en un pueblo de Andalucía se situaba entre las 250, 300, 400 pesetas, pues pueden hacerse una idea de las cifras de lo que estamos hablando. La represión de ese tribunal especial iba a afectar no ya a los masones en activo, los que eran masones a la altura del 36, sino que como toda la legislación represiva del franquismo se aplica con carácter retroactivo. Es decir, convierte en delito militancias, actitudes, comportamientos que eran perfectamente legales cuando se hicieron. De hecho, por el tribunal van a pasar, no tanto físicamente, sino a través de esos sumarios, expedientes, etcétera, pues casi 80.000 masones. Es verdad que no todos de esos 80.000 expedientes son de masones reales, muchos de ellos son indagaciones que se hacen sobre si tal persona fue o no masón. Algunos no lo eran, para suerte suya, pero 80.000 expedientes y 65.000 sumarios significa que el tribunal procesó, condenó a personas que habían muerto 20, 30 o 40 años antes de su fecha que se inicia su proceso. Personas que habían fallecido o que habían sido ya fusiladas durante la Guerra Civil o que habían marchado al exilio van a ser procesadas y condenadas en rebeldía por no presentarse ante este tribunal. La única excepción eran aquellos casos en los que un juez podía aportar un certificado de defunción de tal o cual individuo, lo cual significaba el que se suspendiera ese proceso. Aunque el tribunal impuso condenas que iban pues, hasta los 30 años de reclusión, lo que podríamos llamar la pena estándar que impuso este organismo fue la de 12 años y un día de reclusión, a lo que se sumaba, es verdad que esas penas rara vez se cumplieron en su integridad. ¿Por qué? Porque a partir sobre todo del año 45, cuando ya el mundo que salía de la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial no iba en la dirección que Franco había previsto, se cuenta que el propio Franco tenía la intención de que la pena máxima que pudiera imponer el tribunal era la pena de muerte, y que fue el embajador norteamericano el que le dijo: ¿pero dónde va usted? Usted no sabe que la masonería es una institución muy prestigiosa en Estados Unidos. Entonces la cosa se quedó en pena máxima 30 años de reclusión mayor. A partir del 45, muchos de los condenados que cumplían condena pues vieron o cómo se reducían sus condenas o se les conmutaba por otras de menor rango, como la de confinamiento, destierro, etc.
En cualquier caso, la pena estándar era la de 12 años y un día de reclusión, a lo que había que sumar la apertura de un expediente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Toda persona que era condenada o procesada por represión de la masonería y el comunismo, automáticamente se le abría un expediente de incautación de bienes o de imposición de multas, etcétera, y además automáticamente se le abría un expediente de depuración profesional, sobre todo en el caso de periodistas, médicos, trabajadores de la administración, maestros, por ejemplo. El haber sido condenado por masón significaba que la comisión de depuración lo más normal es que te expulsara y te prohibiera seguir ejerciendo tu profesión, como le pasó a este pobre influencer Ferrari Vilos, que después de ser una estrella en el bando nacional, pues se encuentra con que lo condenan a 12 años y un día y lo expulsan de la carrera, de la profesión de periodista. A ello había que sumar además otra pena que a veces se soslaya, pero que era también importante. Es lo que se suele denominar la muerte civil, la inhabilitación absoluta y perpetua para poder desempeñar cargos de confianza, empleos en la administración, en empresas públicas, etcétera, etcétera. Es decir, ser condenado como masón en la España de Franco era la mejor manera de garantizarse el que más tarde o más temprano ibas a morirte de hambre y de miseria. Franco, además, sí fue muy hábil, como en otras cosas, a la hora de borrar parte de su pasado en contra de los judíos, ¿no? De hecho, Franco, a partir de 1945, limpia su imagen como un hombre que, a diferencia de Hitler o de Mussolini, siempre protegió a los judíos. Bueno, es una absoluta mentira, ¿no? Tengan en cuenta que en España se supone que a la altura del 36 existían unos 6.000 judíos, ¿no? 6.000 personas de fe judía, incluidas personas que habían llegado desde Alemania, ¿eh?, como refugiados huyendo de la persecución nazi. En realidad, de los millones de documentos que pueden ustedes consultar en la sección especial de Salamanca, lo que más se parece o se asemeja a lo que podríamos llamar la conspiración judeo-masónica es una medida que adopta el Gran Oriente Español en 1933, pidiendo a las logias, a sus hermanos, que sugieran ideas para ayudar a esas familias, a esos judíos que están huyendo de Alemania como fruto de la persecución nazi. Una labor básicamente de carácter humanitario, como ya en los años 20 habían puesto en marcha las logias españolas con respecto a los italianos que tenían que salir huyendo del régimen fascista de Mussolini, pero que es la prueba más palpable, según estos conspiranoicos, de la existencia de esa conspiración judeo-masónica. Bueno, en realidad, desde el 18 de julio del 36, a pesar de lo ínfimo de la población judía que existía en España, sabemos que allí donde existían algunas pequeñas comunidades, como era la zona del campo de Gibraltar, Tánger, Ceuta, Melilla, las Baleares, etcétera, se está asesinando a judíos, ¿no? En Tánger se fusila, quiero recordar, a 30 de los 300 judíos residentes o refugiados en esa ciudad, en Melilla, en Ceuta, etcétera. Generalmente se asegura que más por sus simpatías republicanas que por el hecho de ser judíos, pero está claro, por los datos que disponemos hoy, que muchos de esos judíos, de esas familias judías, generalmente bien situadas económicamente, iban a ser extorsionadas, se les van a abrir expedientes de responsabilidades, se les van a imponer multa, confiscar sus bienes, etc. En una célebre visita que realiza Hitler a España, el propio jefe de las SS pidió que se constituyera una brigada especial encargada no solamente de identificar y de tener vigilados a los judíos españoles, sino también a los judíos que estaban entrando en España desde otros países. Y esa es la brigada que se pone en marcha bajo la dirección de otro influencer, Mauricio Carlavilla, a partir del año 40,
y que da lugar a la formación de un archivo que se llamó el Archivo Judaico, fruto de los informes de los agentes de la Dirección General de Seguridad, de los informes de los gobernadores civiles, un archivo hoy prácticamente desaparecido, porque a partir del 45 se hizo desaparecer esa documentación, que era la prueba más palpable de la colaboración en la persecución de los judíos entre la España de Franco y la Alemania de Hitler. De hecho, y aprovechando y eso es cierto, que algunos diplomáticos españoles, a título individual, en algunos países de la Europa del Este, por razones puramente humanitarias, decidieron expedir pasaportes de español, de judíos sefardíes, a muchos judíos que escapaban de la represión, de la persecución nazi. Eso es lo que le permite a Franco venderse como un amigo de los judíos, que protegió a los judíos, etcétera, etcétera, cosa que en su momento tuvo bastante predicamento. En realidad, el balance de esa represión del tribunal es tremendo. Como les digo, hasta los años 60 se está identificando, localizando, procesando y condenando a los antiguos masones, algunos de los cuales habían abandonado la masonería pues 20 años antes de su procesamiento, o incluso habían fallecido 40 años antes de que se les procesara. Ahí tienen algunas imágenes de la célebre cárcel de Porlier, en Madrid, primer lugar de encarcelamiento de los masones condenados por el tribunal, aunque la mayoría de sus miembros condenados pasaban después al penal de Burgos. En conclusión, una represión contra la anti-España que en buena medida recuerda en sus mecanismos, en su forma de actuar. Piensen que la única manera de obtener una condena más suave por parte del tribunal por su pasado masónico es convertirse en un chivato. Si tú denunciabas a personas que habían pertenecido a la odiosa secta y colaborabas con el tribunal, pues podías beneficiarte de alguna leve reducción de condena. La mayoría de los masones, es verdad, lo que hicieron fue en esas declaraciones de retractación, etcétera, es denunciar como masones a personas que sabía que habían ya fallecido, que habían sido asesinadas o que habían huido y marchado al exilio, algo que rara vez pasó inadvertido a los celosos fiscales del Tribunal Especial, que solían pedir en su informe final el que se acentuase la pena por haber intentado engañar la actuación de la, entre comillas, justicia franquista. Un tribunal, una represión que en buena medida, como les digo, recuerda a la que puso en marcha otra institución siglos pasados, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que para desgracia de la historia de España también fue una institución de largo recorrido en la historia de nuestro país. Bueno, pues por mi parte nada más. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o alguna curiosidad que quieren que les intente aclarar, por mí estupendo.